Bienvenidos a nuestra defensa de tesis, donde estamos optando por nuestro título de licenciados en música, mención composición y ejecución instrumental violín. Y nuestro trabajo está titulado Sentidos y significados de los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en música de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado durante la escucha del poema sinfónico La leyenda del Silbón. Nuestro trabajo consta de 5 momentos y en el primero nos encontramos el acercamiento al fenómeno de estudio, el cual trata de cómo desde tiempos inmemorables la música ha estado ligada al ser humano como método de supervivencia y de comunicación. Asimismo, se puede apreciar una amable relación entre la música y el ser humano, incluso desde el periodo de gestación hasta la etapa adulta. En esta última etapa, la principal motivación por la música es la relación que tiene con las emociones y los estados de ánimo. En la cotidianidad, los seres humanos buscamos la manera de expresar nuestros sentimientos, principalmente a través de palabras. Y llegando a este punto nos preguntamos si las palabras son suficientes. Con la música se transmiten sensaciones y así el receptor puede entender a qué sentimiento se está haciendo referencia. Sin ser conscientes asociamos los sonidos a emociones y por eso en el cine es indispensable la música, ya que funciona como una guía al espectador para entender mejor la escena. Hay diferentes zonas del cerebro donde se producen dopamina, las cuales son el núcleo caudado y el núcleo accumbens. En el núcleo caudado es cuando se está a la expectativa de la emoción, y en el núcleo accumbens cuando se halla en el punto máximo de la respuesta emocional. Y así, en base a lo anteriormente planteado, se abre la posibilidad de estudiar los distintos aspectos musicales y emocionales del poema sinfónico La leyenda del Silbón, del compositor José Agustín Sánchez. Así que se plantean las siguientes interrogantes, que son las siguientes. ¿Cuáles son las reacciones emocionales manifestadas por los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en música del Decanato de Humanidades y Artes al escuchar el poema sinfónico La leyenda del Silbón? La siguiente interrogante sería ¿cómo vivencian las sensaciones los estudiantes al escuchar el poema sinfónico La leyenda del Silbón? Y por último, la tercera interrogante sería ¿cuáles son los sentidos significados vivenciados por los estudiantes al escuchar el poema sinfónico La leyenda del Silbón? Esto nos lleva a los objetivos de la investigación y tenemos como objetivo principal, el objetivo general es develar los significados y sentidos otorgados por los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en música del Decanato de Humanidades y Artes al escuchar el poema sinfónico La leyenda del Silbón, y los objetivos específicos. El primero de los objetivos específicos es descubrir desde la perspectiva de los estudiantes de octavo semestre sus reacciones al escuchar el poema sinfónico La leyenda del Silbón. El siguiente objetivo específico sería conocer las sensaciones vivenciadas por los estudiantes de octavo semestre al escuchar el poema sinfónico La leyenda del Silbón. Y por último, interpretar los significados y sentidos vivenciados durante la escucha del poema sinfónico La leyenda del Silbón por los estudiantes de octavo semestre. En la justificación de este trabajo encontramos que beneficiaría a 3 áreas de la música bastante importantes, como la composición, ya que daría una mayor orientación al momento de escribir una obra; la dirección orquestal, ya que brindará una importante ayuda al analizar una obra y entender la música escrita; y por último sería el área de la ejecución instrumental, facilitando la comprensión de las obras para decidir qué técnica sería la más apropiada para expresar de manera más precisa la música escrita. Acerca del momento número 2, acá hablaremos sobre los antecedentes y sobre las bases teóricas. Dentro de los antecedentes, no colocamos antecedentes en el periodo establecido de 5 años a la fecha actual, porque no se encontraron, pero elegimos 2 que son los más propicios para nuestra investigación. El primero que les voy a nombrar es en el año 2009,
con el trabajo de Pedro González, titulado Recursos utilizados por el compositor venezolano Federico Ruiz en la música de la película El Caracazo. Esta trató sobre clasificar y observar los recursos técnicos usados por el compositor Federico Ruiz para expresar los sentimientos que el cineasta quería transmitir, los personajes, las sensaciones. El segundo antecedente sería en el año 2014. Esta investigación fue liderada por Agustín Ibáñez. Trata sobre los mecanismos cerebrales que permiten anticipar acciones. A través de un encefalograma se observó que ciertas zonas del cerebro se activan en el momento de estudiar a los bailarines profesionales de tango. Este trabajo se llama Tiempo para el tango, pericia y anticipación contextual durante la observación de acción. Por eso decimos que el estudio es para los bailarines profesionales de tango. La construcción de expectativas y violación de esta es la clave para la respuesta emocional. El cerebro siempre está tratando de anticipar situaciones, coloquialmente lo llamamos sentido común. Pero esto es debido a las experiencias vividas e información del contexto que estamos viviendo. Asimismo, realmente ocurre con la música. Tenemos muchísimas melodías guardadas en nuestro subconsciente que al momento de ejecutar o escuchar alguna pieza en un concierto o en nuestra casa, siempre queremos anticipar lo que podría venir. Acerca de las bases teóricas, referentes teóricos, nombramos acá 4: música programática, poemas sinfónicos, sensaciones y significado. Acerca de la música programática, puedo decirles que fue iniciada por dos grandes compositores como lo fueron Héctor Berlioz y Franz Liszt. Esta es una música netamente instrumental, donde lo que busca es trasladarnos a lugares históricos o un tema en específico, con creación musical netamente a la inventiva del compositor. El siguiente sería el poema sinfónico. Está derivado de la música programática. Este consta de un solo movimiento y no tiene un formato preestablecido. El siguiente punto sería las sensaciones, que son las respuestas a estímulos sensoriales, pero que va ligada totalmente a la percepción. Literalmente no puede vivir una sin la otra. La percepción ocurre cuando nuestras experiencias previas o contextos donde nos encontremos se activan y así desarrollamos la sensación. O sea, a través de la percepción vienen nuestras sensaciones, ya sean agradables o desagradables. El siguiente y último referente teórico sería el significado, que este moviliza alguna emoción. También depende de las vivencias del sujeto, así que él mismo es el que va a decodificar la música en sentidos y significados. En el momento 3 nos encontramos con la naturaleza del estudio y postura paradigmática y la descripción del método de investigación a seguir. El trabajo está elaborado bajo un enfoque cualitativo, ya que pretende develar los significados y sentidos otorgados por los estudiantes durante la escucha del poema sinfónico. Y el enfoque cualitativo se utiliza para descubrir y perfeccionar preguntas de investigación, y se ocupa de las motivaciones, ilusiones y significados de las acciones de cada individuo. O sea, que lo que importa es la calidad de la experiencia humana. Debido a esto se utilizó el método fenomenológico con un paradigma constructivista. El método de la investigación, como ya se sabe, utilizaremos el método fenomenológico, ya que este es el idóneo porque se ocupa de descubrir las vivencias del ser humano, relacionado a un momento o una experiencia desde su perspectiva como tal. El método fenomenológico consta de 4 etapas. La primera de ellas sería la etapa previa. Acá se establecen las hipótesis y preconceptos en los cuales nos basaremos en nuestro trabajo. La etapa descriptiva sería la segunda etapa. Este se llevó a cabo en 3 pasos, el cual fue buscar la técnica de recolección de datos, siendo esta la entrevista semiestructurada. El segundo paso fue aplicar esta entrevista y el tercer paso fue transcribir de manera textual. La siguiente etapa sería la estructural. Este trató
en el procesamiento de la información luego y luego pasó a un proceso de categorización. ¿Ok? La última etapa sería la discusión de los resultados. Acá se realizó un proceso de contrastación de la información compartida por los informantes clave y estos informantes claves fueron, en el caso de la investigación cualitativa, fue necesaria la escogencia de individuos adecuados, siendo estos los estudiantes activos del octavo semestre de la licenciatura en música de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. De las menciones, composición, dirección orquestal y ejecución instrumental del violín. Los tres informantes clave compartieron sus vivencias, sentidos y significados acerca de la escucha musical. Acerca del momento número 4, hablaremos sobre el acercamiento de los testimonios sobre la realidad. Se presentaron los testimonios recopilados de la aplicación de la entrevista semiestructurada a los informantes claves al oír 3 fragmentos del poema sinfónico La leyenda del Silbón del compositor José Agustín Sánchez. Esta entrevista se realizó con preguntas relacionadas acerca de la sensación que le produjo escuchar cada fragmento musical y si lo relacionaban a la leyenda escrita tal y como la conocían. Nos referimos a la leyenda escrita por Dámaso Delgado. Además se realizó una cuarta entrevista, en este caso al compositor de la obra, realizándole preguntas acerca de su formación musical, acerca de la obra, si tenía algún significado relacionado a la leyenda escrita. A continuación, en la diapositiva mostramos un cuadro donde podemos observar en la columna izquierda el número 01 y el número 02. Cada línea realmente fue para enumerar la línea que llevó el texto, que es este mismo transcrito en la columna derecha. Luego de ordenar todos estos datos realizamos la categorización, con una tabla bastante similar pero referida a cada fragmento, así que serían 3 tablas. En esta tabla podemos observar del lado izquierdo 2 categorías, sensación y significado, y el resto de las columnas están las subcategorías. En la contrastación se realizó una manera de juntar la información compartida por los estudiantes de octavo semestre junto a lo expresado del compositor de la obra. Al hacer esto, nos permitió triangular de manera teórica. Esto se hizo realmente fue para tener una validez y fiabilidad de la información. El momento número 5 y último, hablaremos sobre los hallazgos de la investigación. A pesar que no vamos a poder reproducir el video, en el enlace de la descripción está el link que los va a redirigir al video del poema sinfónico La leyenda del Silbón. Allí está el fragmento 1, 2 y 3 y tiene la información correcta acerca de los tiempos de cada fragmento. Nos gustaría que en este momento vayan al primer fragmento, lo escuchen y vuelvan acá para que nos demos cuenta de algo. Los resultados arrojados por los informantes clave constatan que hay una clara coincidencia entre el testimonio ofrecido por el compositor de la obra y lo que ellos vivenciaron al momento de escucharla. Por ejemplo, en el fragmento número 1, el compositor, dentro de la categoría sensación, quiso transmitir que algo estaba por venir y los estudiantes vivenciaron que la sensación que les produjo fue expectativa de algo que va a pasar y la incertidumbre. En la siguiente categoría del fragmento número 1, que sería el significado, el compositor de la obra quiso representar la grandeza del llano venezolano y mostrar la introducción del personaje El Silbón. Los estudiantes lo relacionaron a la obra tal y como la conocían, como cuando aparece el Silbón y el Juan Hilario, estos siendo los personajes principales de la leyenda. Sintieron la antesala de lo que va a suceder y alguien que está caminando por el llano. Acerca del fragmento número 2, en la categoría sensación, el compositor quiso transmitir mediante la orquesta una expectativa de que algo está por venir, y los estudiantes sintieron miedo, calma, intriga e incertidumbre. En la siguiente categoría, que sería el significado, el compositor buscó evocar el silbido característico del silbón. Además, quiso transmitir la aparición de Juan Hilario siendo el temerario del llano. Los estudiantes
eh, relacionaron la música al poema escrito, como que empezó el silbido del silbón, como alguien que está caminando el llano, la descripción de un caballo, sonidos de la naturaleza y la aparición de algo amenazador. El tercer y último fragmento, el compositor de la obra quiso transmitir en el aspecto de la sensación, miedo y temblando de miedo. Los estudiantes sintieron desesperación total, angustiante, desesperante y con mucha adrenalina. En la siguiente categoría, que sería el significado, el compositor quiso transmitir pelea, haciendo referencia a cuando el silbón se le revela a Juan Hilario, y esta empieza la famosa paliza. Los estudiantes sintieron una fuga, alguien fugándose de la muerte, pero que al final se cayeron a golpes. Recuerden que esto está transcrito textualmente. Y cuando Juan Hilario y el silbón se encuentran. Por último, lo relacionaron con una persecución. Ok. Llegando a este punto, nosotros recomendaríamos como investigadores seguir indagando en esta área de la música programática, seguir estudiando cómo la música tiene la virtud de representar obras literarias, historias, anécdotas, pinturas, etc. Y también sugerimos que esta investigación sea una iniciativa para que todos los músicos, psicólogos y amantes del tema seguir aunando en esta temática tan bella e interesante. Sin más que decir, pues nos despedimos. Espero que sea de su agrado y disfruten esta defensa de tesis. Muchas gracias. Muchas gracias.